esta oportunidad estamos exponiendo sobre el libro llamado Confesiones de un gángster económico, de la tercera a la cuarta parte del autor John Perkins. Comenzamos con la tercera parte del libro, que va de 1975 hasta 1981. El primer capítulo de la tercera parte nos habla sobre las negociaciones del Canal de Panamá y Graham Greene, que venía siendo una figura importante en este capítulo. Para esto, John Perkins nos comienza relatando de que él se encontraba como un gángster económico funcionando dentro de lo que eran las negociaciones con el Canal de Panamá, referente a las negociaciones para Estados Unidos, porque Estados Unidos quería el control total del canal, debido a que había invertido grandes sumas de dinero en su construcción, por lo cual él consideraba que era suyo. Sin embargo, al estar en Panamá, el país, no le pertenecía, como se dice, por territorio, lo cual hacía que el presidente en ese tiempo, que era Omar Torrijos de Panamá, se encontraba muy interesado en devolverle el control total a Panamá. Y ahí es cuando John Perkins nos hace el relato de que al leer una revista de Nueva York, gracias al autor muy reconocido que era Graham Greene, apoyaba al pueblo panameño. De hecho, también en esta parte el autor Perkins nos relata cuáles eran sus roles o sus funciones como gángster económico que beneficiaba a Estados Unidos, los cuales incluían que debía convencer a los líderes panameños de aceptar grandes préstamos para proyectos de infraestructura, pero que únicamente beneficiaran a corporaciones estadounidenses, lo cual los panameños se resistieron a esto. Como les digo, su líder principal era Omar Torrijos, que era el presidente, entonces él no estaba de acuerdo con esas políticas que estaban implementando para su país, y él a toda costa quería que el control del canal de Panamá fuera únicamente y exclusivo del país de Panamá. Entonces, en cuanto a esto, tenemos también que el autor menciona que en algún punto él se llega a encontrar con Omar Torrijos y llega a tener una conversación muy estrecha con él. Incluso llegan a hacer lo que él llama un tratado secreto, en el cual él hace evidente que quiere beneficiar a el canal de Panamá porque se da cuenta de que es una injusticia. El siguiente capítulo tenemos sobre Irán y su rey de reyes, nombre con el cual también se le conocía al Shah Mohammad Reza Pahlavi, que estuvo gobernando de 1941 hasta su derrocamiento en 1979. Para esto, el Shah durante su gobierno estuvo implementando políticas de apoyo hacia su país y que también tenían mucho que ver con lo que era la influencia occidental. Obviamente esto no le pareció para nada a Estados Unidos porque no le estaba beneficiando en cuanto al uso del petróleo, porque Irán era una fuerte reserva de petróleo que tenía justamente por eso el apoyo de Estados Unidos. En cuanto a esto, no se estaba asegurando el suministro estable de petróleo para Estados Unidos, algo que ocasionó un desbalance en lo que Estados Unidos llamó una represalia contra ellos. Perkins aquí nos describe cómo los gángsteres económicos trabajaron o intentaron trabajar para asegurar la permanencia de Irán bajo su influencia estadounidense, mediante préstamos o proyectos de infraestructuras. Para ello, Perkins reconoce su papel en el sistema que tenían en cuanto al apoyo al Shah y la explotación económica que se estaba sucediendo en Irán por parte de Estados Unidos. Entonces Perkins reflexiona sobre esta necesidad de cambiar las tácticas de los gángsteres económicos y de buscar un enfoque que sea más justo y sostenible para ambas naciones, algo que no se le permitía debido a las relaciones internacionales que los países guardaban entre sí. Pasamos a las confesiones de un hombre torturado, que es el siguiente capítulo. En este capítulo se basa más en lo que era la conciencia o cómo se sentía Perkins debido a todo su trabajo que estaba relacionado a la explotación o incluso a la manera injusta en que eran tratados los demás países por el yugo de Estados Unidos. En esta parte, Perkins nos describe cómo a lo largo de su carrera su conciencia moral comenzó a verse afectada por las acciones que estaba llevando a cabo como un gángster económico de Estados Unidos. Que a pesar de los beneficios materiales y el prestigio profesional que él pudiera tener, él no se sentía completamente satisfecho. No porque no consiguiera lo que quería, sino porque él sabía en su conciencia moral que lo que él estaba realizando no era nada ético, al menos no para lo que él escribía como una forma de ayudar o apoyar a los países que estaban en desarrollo y que lamentablemente por el yugo de Estados Unidos no podían desarrollarse normal. En ese capítulo más que nada se relata sobre algunas conversaciones que él llega a tener con personas cercanas a él, en las que él se reinventa o intenta hacerlo mediante estas especulaciones de que él no se siente a gusto con lo que está haciendo, sino que más bien tiene un sentimiento de culpa que no lo deja en paz, un sentimiento de que debido a su trabajo y al conflicto interno que está enfrentando,
él no se siente el mismo. Es más un capítulo sobre la reflexión que tiene el autor, pero muy en base a lo que había pasado hasta ese momento, porque a lo largo de la tercera y cuarta parte nos relata otras circunstancias que terminan por consolidar este sentimiento que él tenía. Pasamos al siguiente capítulo, que nos habla justamente sobre la caída de un rey, que hace referencia al segundo capítulo de la tercera parte del libro, con Irán y su rey de reyes. Esto justamente hace alusión a las consecuencias que sufrieron debido a la represión que realizó el Shah contra su pueblo, debido a implementar reformas que no favorecían a todo el país, sino únicamente a un sector privilegiado. Referente a esto nos dice cómo el Shah fue derrocado en 1979. Y hay una pequeña conversación en el libro en el que Perkins nos habla sobre cómo él se encontraba muy tranquilo en justamente este país, en Irán, cuando uno de sus amigos que provenía de este país le comenta que tiene un pasaje de avión en el cual deben retirarse de una vez porque las cosas se están poniendo muy feas y que ellos serán los afectados, porque justamente ellos reconocen, o al menos él reconoce en esa parte, que él es una de las personas que tuvo que ver con esta revolución. Esta revolución también tuvo un impacto significativo en Irán porque albergó a varios grupos sociales, como eran estudiantes, religiosos, trabajadores e incluso la clase media, quienes obligaron al Shah a retirarse del país en enero de 1979. Esto obviamente después de la caída del Shah marcó el fin del dominio occidental en Irán y tuvo un cambio muy significativo en lo que era la política del Medio Oriente. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el capítulo La República Americana contra el Imperio Global del libro Confesiones de un gángster económico de John Perkins. En este capítulo se abarcan varios temas, como son la resistencia local, donde nos dice que las comunidades locales luchan contra proyectos que destruyen su entorno. Esto refleja una resistencia a la dominación económica y cultural. También tenemos a una desigualdad de poder, donde nos presenta la doctrina de los colombianos, que muestra cómo las multinacionales tienen más poder que los trabajadores locales, un claro ejemplo de explotación. Perkins enfrenta un conflicto entre su trabajo y sus valores éticos, mostrando cómo las personas manejan sus roles dentro de sistemas económicos y sociales. Aquí se contrastan los ideales de igualdad y justicia de la República Americana con la avaricia de las corporaciones globales, que ponen en riesgo la democracia y los derechos humanos. Perkins debe decidir si continuar o dejar su trabajo en Maine, reflexionando sobre su ética y responsabilidad en un sistema corrupto. Pasamos al capítulo Un currículum engañoso, donde nos dice cómo Perkins analiza cómo los documentos oficiales pueden distorsionar la verdad para presentar una imagen más favorable, pero ocultando así las prácticas poco éticas y explotadoras que se desarrollan detrás de una apariencia de legitimidad. También nos habla de la complicidad personal y del cuestionamiento del rol, ya que él reconoce su implicación en un sistema que perpetúa desigualdades globales, pero está comenzando a cuestionar profundamente su papel en este contexto y qué repercusiones éticas tendría. También nos habla de la manipulación de la carrera y prácticas éticamente cuestionables. Perkins revela cómo Maine manipulaba su historial profesional para ocultar acciones controversiales, subrayando cómo esto no solo afecta su reputación individual, sino que también refleja los problemas sistémicos más amplios en la corporatocracia global. También nos habla de un llamado a la transparencia y responsabilidad corporativa. El capítulo nos invita a reflexionar sobre la necesidad de transparencia y responsabilidad de las estructuras corporativas internacionales, enfatizando así la importancia de una ética empresarial genuina y la crítica a las narrativas que perpetúan injusticias y explotación a nivel mundial. Estos puntos nos señalan cómo las prácticas organizacionales y la manipulación de la información pueden influir en las dinámicas de poder y las percepciones públicas de las instituciones corporativas. Luego tenemos al capítulo titulado El presidente de Ecuador contra las grandes petroleras. Este capítulo nos habla sobre la resistencia frente a la explotación extranjera, ya que nos dice cómo Jaime Roldós enfrentó activamente la influencia y explotación de grandes corporaciones petroleras extranjeras en Ecuador, destacando así la resistencia frente a una dominación económica externa. También nos presenta el desafío al status quo económico y político,
ya que Roldós desafió las normas establecidas tanto políticas como económicas, cuestionando las relaciones de poder desiguales y promoviendo un enfoque más justo y equitativo para su país. También nos presenta la autonomía nacional y la ética en el desarrollo, ya que el capítulo enfatiza la importancia de la autonomía nacional y la ética en las decisiones de desarrollo, explotando cómo estas influencias pueden moldear las dinámicas globales y locales. También nos habla del impacto en las acciones individuales, donde nos dice cómo las acciones individuales de Jaime Roldós pueden tener un impacto significativo en las políticas globales, impulsando a cambios hacia la protección de los derechos humanos y ambientales. Todo esto resalta la valentía y el compromiso del Roldós en la búsqueda de justicia y equidad para Ecuador. Para terminar con esta parte del libro tenemos el capítulo titulado Mi Marcha, donde nos habla sobre la transformación personal de John Perkins. En el capítulo, Perkins experimenta un cambio interno al reconocer la insuficiencia de justificar sus acciones pasadas mediante comparaciones históricas. Este proceso viene ilustrando cómo las experiencias individuales pueden llevar a una evolución ética y moral. La renuncia de Perkins representa una crítica profunda al sistema corporativo global, destacando cómo las grandes corporaciones priorizan el beneficio económico sobre el bienestar social y ambiental en los países en desarrollo. La historia de Perkins subraya la importancia de la responsabilidad individual y la ética en la toma de decisiones. Su renuncia muestra cómo las decisiones personales influyen en las dinámicas sociales y económicas, promoviendo la responsabilidad en entornos profesionales. Perkins se convierte en un ejemplo de autenticidad al seguir sus convicciones morales. Su decisión no solamente refleja una integridad personal, sino que también inspira a cambios en normas y organizaciones sociales, demostrando cómo las acciones individuales pueden catalizar transformaciones significativas. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre la cuarta parte del libro, de 1981 al presente. Como primer punto tenemos Ecuador, muere un presidente. Perkins describe cómo el presidente ecuatoriano Jaime Roldós, quien se oponía a las políticas económicas impuestas por entidades extranjeras que beneficiaban a corporaciones a costa del pueblo ecuatoriano, murió en un accidente de avión en 1981. Perkins insinúa que su muerte fue planeada para proteger los intereses corporativos. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el segundo punto. Panamá, muere otro presidente. Omar Torrijos, líder de Panamá, muere en un accidente aéreo en 1981. Torrijos había negociado la devolución del Canal de Panamá a su país y se resistía a las presiones de Estados Unidos. Perkins sugiere que su muerte también fue planeado para mantener el control estadounidense sobre la región. Como otro punto, Enron, Jorge Bush y compañía eléctrica. Perkins describe cómo empresas como Enron utilizaron sus conexiones políticas, incluyendo al entonces gobernador de Texas, Jorge Bush, para obtener contratos y realizar operaciones que frecuentemente resultaron beneficiarios masivos para la compañía a expensas de los consumidores y de la economía local. Esta actividad contribuyeron a crisis de Enron al principio de los 2000. Como otro punto, también tenemos aceptó un soborno. En varios capítulos, Perkins describe cómo él y otros consultores económicos aceptaron sobornos y participaron de prácticas corruptas para asegurar contratos para sus empleadores, empujándolos a países endeudados a aceptar proyectos costosos y frecuentemente innecesarios, que enriquecían a las corporaciones a expensas de los ciudadanos locales. Otro punto, Estados Unidos invade Panamá. La invasión de Panamá en 1989, conocido como la Operación Causa Justa, se llevó a cabo la administración de Jorge Bush. Perkins sugiere que además de los motivos declarados como la captura del líder panameño Manuel Noriega, la invasión fue por motivo de intereses económicos y políticos
para reafirmar el control estadounidense en la región. Bueno, en este caso a mí me ha tocado hablar sobre el tema de un fracaso del gangsterismo económico en Irak. Bueno, con respecto a ello, cumpliendo él con sus funciones como presidente del IPS durante la década de 1980 y como asesor del SWEC a finales de ese decenio y buena parte de los años 1990, le permitieron acceder a informaciones acerca de Irak no disponibles para la mayoría en sí. Los administradores Reagan y Bush tenían la intención de convertir a Irak en una nueva Arabia Saudí. Bueno, era de prever que Saddam Hussein seguiría el ejemplo de la Casa de Saud por muchas razones poderosas. No tenía nada más que fijarse en los beneficios acaparados por esta en el caso del lavado de dinero. Las administraciones Reagan y Bush no solo incentivaron a los saudíes en ese aspecto, sino que además presionaron a otros muchos países para que hicieran lo mismo o para que hicieran también la vista gorda. Para ellos Irak era de suma importancia. Era una importancia de mucho más grande de lo que pareciese a primera vista. En contra de lo que se cree comúnmente, el petróleo no era el único tema, sino que también así intervenían el agua y las consideraciones geopolíticas. Además del petróleo y agua, Irak posee una situación estratégica muy valiosa. El entusiasmo no quedó limitado a los hombres de negocios que iban a presentar o beneficiarse directamente de la guerra, sino que todo ello estuvo en todo el país. La gente se manifestaba casi ansiosa por presentar una demostración de firmeza militar. En el último análisis, esto no sucedía solo en Estados Unidos. El imperio global era justamente eso. Global, pasando por encima de todas las fronteras. Las corporaciones que antes consideraban estadounidenses eran ahora, son ahora, internodales en el pleno sentido, incluso jurídico, de la palabra, porque al estar ellos constituidas y registradas en muchos países, podían estudiar y elegir las legislaciones y las reglamentaciones que por más que las convinieran para concluir sus actividades. En el año 1991 empezó a ser el de guía para grupos reducidos que iban para la Amazonía con la finalidad de poder pasar algún tiempo con los Shuar y poder aprender de ellos, que les enseñaban de buena gana sus conocimientos sobre preservación medioambiental y técnicas de sanación tradicionales. En el año 1997, el Omega Institute organizó una semana de trabajo en un complejo turístico de la Caribeña, que es la isla de Saint John. Y bueno, desde ahí él recibió el cargo o dirigió ese taller. Bueno, en cuanto al tema del 11 de septiembre y las consecuencias sobre mi persona. El día 10 de septiembre del 2001, él navegaba río abajo por la Amazonía ecuatoriana con Shakain Chumpi, que es el coautor de su libro Spirit of the Shuar. Ellos guiaban a un grupo de 16 norteamericanos hasta la comunidad de su acompañante, en lo más hondo de la selva. El día 11 de septiembre del año 2001 se refiere a los ataques terroristas ocurridos en Estados Unidos, en ese mismo año, que es en el 2001, cuando miembros del grupo Al-Qaeda
secuestraron 4 aviones comerciales. 2 de estos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de World Trade Center en Nueva York, provocando así un colapso. Y bueno, un tercer avión se estrelló contra el Pentágono, el edificio del Departamento de Defensa en Washington. El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, cayó en un campo de Pensilvania, en Pensilvania, después de que los pasajeros intentaron retomar el vuelo. Estos ataques resultaron en la muerte de aproximadamente 3.000 personas, e iniciaron así la guerra contra el terrorismo por parte de los estadounidenses, incluyendo así la invasión también de Afganistán. En la cuarta parte del libro Confesiones de un gángster económico de John Perkins, se discuten las consecuencias personales y morales que el autor enfrenta debido a sus acciones como gángster económico. Y bueno, así Perkins describe cómo su trabajo consistía en el persuadir a líderes de países en desarrollo a aceptar préstamos gigantescos para poder así tener proyectos de infraestructura que luego beneficiaban a corporaciones estadounidenses y así endeudaban a estos países. En esta parte del libro, Perkins reflexiona sobre el impacto negativo de sus acciones en las economías y la soberanía de estos países y cómo esto afectaba en sí a ellos en su conciencia y su sentido de moralidad. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el tema de Venezuela salvada por Saddam. Un modelo del trastorno que el petróleo fomenta, del desequilibrio entre ricos y pobres y de nación desvergonzadamente explotada por la corporatocracia. Los acontecimientos que describía el periódico del día en que él visitó la zona cero eran resultados directos de las elecciones del año 1998, en el que los pobres y los desheredados de Venezuela eligieron como presidente a Hugo Chávez por trasplante de la mayoría. El crudo de Venezuela era imprescindible para muchas economías del mundo. En el año 2002, este país era el cuarto explotador mundial y el tercero en la importancia de los proveedores de Estados Unidos. En cuanto al retorno a Ecuador, Venezuela era un caso clásico. No obstante, y conforme contemplaba el desarrollo de los acontecimientos allí, él se dio cuenta de que estaban trazando en otro país las líneas de la batalla significativa de verdad. En los años transcurridos, desde esa instancia de él en 1968, el pequeño país se había convertido en la víctima quinta esencia de la corporatocracia y bueno, sus contemporáneos y él, seguidos de sus equivalentes y sucesores corporativos, consiguieron llevarlo al borde de la bancarrota. La situación de Ecuador demuestra con claridad que todo eso no ha sido el resultado de una conspiración. El proceso continuó bajo las administraciones demócratas y bajo las republicanas. Y esto ha sido un proceso en el que intervinieron todos los grandes bancos multinacionales, muchas corporaciones y las delegaciones de ayuda al exterior de numerosos países. Estados Unidos desempeñó el papel protagonista, pero no ha sido el único actor. Las reservas del petróleo alcanzaban el nivel más bajo de los últimos 3 decenios. Casi no parecía que fuese posible pedir más a nuestros principales proveedores. Peligraban, por tanto, las cuentas de pérdidas y ganancias de
corporatocracia necesitaban unas en la manga. En Ecuador, sin embargo, era una situación muy diferente. En esa guerra no sería aún preciso enviar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los beligerantes eran unos miles de indígenas armados de jabalinas, machetes y vetustosas escopetas de avencarga. Y frente a ellos había un ejército ecuatoriano moderno. En cuanto al tema levantando el barniz, en el año 2003, poco después de su regreso de Ecuador, Estados Unidos invadió a Irak por segunda vez, en poco más de un decenio. Los saboteadores económicos habían fracasado y bueno, los chacales habían fracasado también. Así que fue preciso enviar a hombres y mujeres jóvenes a matar y morir entre las arenas del desierto. A comienzos del 2003, la deuda nacional estadounidense sobrepasa la estremecedora cifra de 6 billones de dólares y amenazaba con alcanzar a los 7 billones antes de que se acabase el mismo año. Una deuda de $24,000 por ciudadano estadounidense. En el gangsterismo económico, los chacales y los ejércitos prosperan en la medida en que se demuestren que las actividades generan un crecimiento económico. ¿Cómo así esto ocurre en ello? Gracias a las proyectaciones de ciencias tan poco imparciales como la econometría y la estadística, si ello bombardea una ciudad y luego ellos lo reconstruyeron, los datos reflejan un pasmoso pico de crecimiento económico.